del que estaba enamorada se quedó ciego. Fingí ser su prometida y me dediqué a cuidarlo durante un año. Lucas, ya es hora de tu medicina, dije en voz baja al entrar a la habitación con un vaso de agua. Él estaba sentado al borde de la cama y giró la cabeza al oírme. La luz del atardecer iluminaba su rostro apuesto, resaltándolo con un brillo dorado. Aún así, sus ojos permanecían desenfocados. ¿Por qué tardaste tanto? Ya llevas media hora de retraso. Se quejó Lucas, aunque me sonrió con ternura. Surgió un asunto urgente en la empresa, respondí imitando el tono de Emma y le puse el vaso en la mano. Lucas era mi esposo en este engaño y yo representaba el papel de su novia de la infancia. Un año atrás tuvo un accidente automovilístico que lo dejó temporalmente ciego, sin fecha concreta de recuperación. Su verdadera prometida, Emma, orgullosa y altiva, se negó a casarse con un hombre ciego y huyó al extranjero para evitar el compromiso. Justo en ese momento, mi hermano sufrió un infarto y necesitaba cirugía urgente. Con las abrumadoras facturas médicas a cuestas, coincidió que la familia Smith buscaba discretamente a alguien con un timbre de voz muy parecido al de Emma para que se hiciera pasar por ella. Y yo resulté ser la candidata perfecta. Había estudiado canto y tenía excelentes calificaciones. Así no tardamos en llegar a un acuerdo. Cariño, ¿qué hay de cenar esta noche?, preguntó Lucas jugando con mis dedos y sonriéndome. Él trabajaba desde casa todos los días y solo se relajaba cuando yo volvía del trabajo. La ama de llaves preparó tus platillos favoritos. Ahora mismo te los traigo. De acuerdo, aceptó Lucas acariciándome el cuello antes de besarme. Me sonrojé sin poderme resistir y de pronto me sujetó ambas muñecas. El corazón me latía con fuerza. Aunque esa escena se había repetido muchas veces durante el año, siempre temía delatarme en el momento menos pensado. La mano de Lucas bajó hasta mi cintura y se detuvo en mi vientre intrigado. Ha pasado bastante tiempo. ¿Por qué no hay señales de nada aún? Es cuestión de suerte y he estado muy estresada con el trabajo. Creo que primero debo cuidar mi salud. Mentí agradeciendo que él no pudiera ver mi nerviosismo. Al fin y al cabo, aquello era solo un contrato y yo tomaba mis pastillas con puntualidad. Parece que tendré que intentarlo con más ganas, bromeó Lucas mordiéndome la oreja. Al notar que quería seguir, lo aparté de inmediato. Iré a ver si la cena ya está lista. Solté con prisa. Escuché su risa, contenida mientras salía. Me recargué contra la pared del pasillo con la cara encendida y el corazón agitado. Saber que toda su ternura en realidad le pertenecía a ella, me cayó como un balde de agua helada. Este hombre era amable, inteligente y con modales impecables. Era imposible no enamorarse. Además, lo había querido en secreto durante mucho tiempo. Al bajar me encontré a la madre de Lucas, Vivian, esperándome en el comedor. Perfecto, tengo buenas noticias. Encontramos a Emma y el doctor. Le dijo que los ojos de Lucas muestran señales de recuperación. Muy pronto podrás terminar con todo esto, anunció con una sonrisa franca. Le devolví una sonrisa forzada. Felicidades. Al fin se acaba. Vivian notó las marcas de besos en mi cuello y frunció el ceño. Aria, ni se te ocurra hacerte ilusiones. Si cometes un error o tratas de pasarte de lista en estos últimos días, no verás ni un centavo para la cirugía de tu hermano. Lo entiendo, señora Smith. Asentí con frialdad, ignorando su desprecio evidente. En privado, nunca me permitía llamarla mamá, porque siempre me consideró una imitación barata y pensaba que era una suerte para mí que su hijo siquiera me tocara. Desde su perspectiva, solo alguien de una familia poderosa como Emma era digna de Lucas. Si no hubiera sido para evitar el escándalo en el día del compromiso, jamás me habría dejado poner un pie en la mansión de los Smith. Aquel día incluso me obligó a cubrirme el rostro con un velo, solo para cumplir con las apariencias. Después de cenar, subí a llevarle un vaso de leche a Lucas. Al entrar en la habitación, él seguía al teléfono con su asistente, recibiendo un reporte sobre la empresa. Me senté cerca, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso mientras repasaba mentalmente el guión que había practicado. Cuando Lucas terminó la llamada, extendió la mano para sostener la mía. Mañana es fin de semana. Salgamos a pasear. Aunque sé que tienes que visitar a tu familia. Sí, mañana voy a verlos, respondí. Y él entrelazó sus dedos con los míos, sonriendo. Entonces te espero, afirmó con suavidad. Lo contemplé con nostalgia. El trato terminaba al día siguiente y esa sería nuestra última noche. Lucas, tómate la leche y descansa, le dije entregándole el vaso. Bebió, quedándole un poquito de leche en la comisura de la boca. Alcé la mano para limpiarlo, rozando con mis dedos el borde de sus labios. Entonces Lucas se inclinó y me besó con precisión. Mi esposa está muy dulce esta noche, dijo con una sonrisa. Lucas, cuídate mucho, susurré. A la mañana siguiente, al bajar, los sirvientes ya habían empacado mis cosas. Vivian aguardaba con la misma mirada severa y llena de desdén. Aquí tienes tu dinero. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Espetó. Lo tomé con el gesto más neutro que pude y me dirigí a la salida. Entonces oí pasos en la escalera. Lucas se había levantado. Cariño, ¿cuándo regresas?, preguntó con un nudo en la voz. Sentí que se me cerraba la garganta. Más tarde alcancé a responder. Te estaré esperando, agregó él. Lo observé con su rostro tan atractivo y me obligué a seguir adelante.
Salí arrastrando mi equipaje rumbo a mi antiguo y deteriorado apartamento, por fin sintiéndome aliviada. Por muy humilde que fuera, al menos allí no tendría que soportar la actitud de nadie. Tras la operación de mi hermano, nos fuimos al extranjero. Era parte del acuerdo. En cuanto Emma regresara, yo debía desaparecer de sus vidas. Antes de partir, vi en las noticias a Lucas, ya recuperado de la vista, asistiendo a un evento de caridad. Se lo veía resplandeciente y a su lado estaba la altiva y elegante Emma Lucían, sin duda, como la pareja ideal. No pude evitar recordar la fiesta de Año Nuevo en la preparatoria, donde ambos se lucían con una naturalidad impecable en el escenario. Yo cursaba un año menos, pero llevaba mucho tiempo admirando a Lucas. Todas las chicas hablaban de aquel chico guapo y sobresaliente. Me enamoré de él por algo muy simple. Cerca de la escuela había mendigos y mientras los demás se alejaban con miedo o desagrado, Lucas siempre les compraba a él desayuno con la mayor amabilidad. En ese entonces, mi familia todavía no había caído en bancarrota, así que me era posible observarlo a la distancia. La vida en el extranjero no fue fácil, un lugar desconocido y además mi hermano William seguía recuperándose. Pasó medio año antes de que pudiera adaptarme un poco. Daba clases de canto en una pequeña academia y tocaba el piano en un restaurante francés cuando tenía tiempo. Fue allí donde, para mi sorpresa, volví a encontrarme con Lucas. Con la vista recuperada. Estaba incluso más apuesto que en las noticias. Hablaba de negocios con alguien y no se fijó en mí en ningún momento. Era lógico, pues él jamás había visto mi rostro. Aún así, esa situación me puso tan nerviosa que mi ejecución al piano salió desastrosa. Y el gerente me lanzó varias miradas de advertencia. Decidí tomar un descanso y fui al baño para calmarme. De regreso, choqué accidentalmente con alguien tirando su teléfono al suelo. Me apresuré a levantarlo. Lo siento mucho. Me disculpé. Entonces levanté la mirada y me topé con la intensa mirada de Lucas. Traté de conservar la compostura, revisé rápidamente el teléfono y al ver que seguía intacto, se lo entregué. Nuestras manos se rozaron unos segundos y me aparté enseguida. Como si me hubiera electrocutado. Verifica que esté bien tu teléfono. Si no tiene daño, me retiro, añadí. Él no dijo nada, pero su mirada me incomodaba. Intenté sonreír con cortesía y di media vuelta para irme. En ese momento, escuché su voz cautelosa y llena de duda. Cariño, me detuve y volteé con aparente sorpresa. ¿Me hablaste a mí? Lucas guardó silencio con sus ojos reflejando una gran desilusión. Regresé al piano con la mente hecha un nudo. ¿Por qué me había llamado así? Quería ponerme a prueba. Volví a tocar deseando que el tiempo corriera. Sentía como me observaba desde lejos, lo que me ponía aún más nerviosa. Cuando terminé la última pieza, suspiré con alivio. Justo en el momento en que pensaba marcharme, Lucas se acercó. Tocas muy bien, comentó con una leve sonrisa, sacando algo de dinero para darme como propina. Observé el billete dudando si aceptarlo, pero el gerente a lo lejos me hacía señas para que no lo rechazara. Gracias, dije al fin un poco rígida, mientras tomaba el dinero. Sin embargo, Lucas no me soltó. Lo miré desconcertada. De repente, sus manos envolvieron mis dedos y sentí un escalofrío que me hizo querer soltarme, pero él apretó con más fuerza. Sus largos dedos recorrieron el dorso de mi mano como si buscaran algo. De pronto se detuvo. Noté que contenía la respiración. Sentí que el mundo se detenía mientras Lucas sujetaba mi mano. Sus dedos recorrieron lentamente cada línea, cada curva, cada imperfección de mi piel. Y entonces lo vi en sus ojos, el reconocimiento, un destello de comprensión que transformó su expresión de curiosidad en una mezcla de asombro e incredulidad. Ara, susurró, y mi nombre en sus labios sonó como una revelación y una acusación al mismo tiempo. Mi corazón se detuvo. El gerente seguía observando desde lejos. Seguramente, preguntándose por qué este cliente importante estaba reteniendo mi mano con tanta intensidad. Tragué saliva, consciente de que el momento que tanto había temido finalmente había llegado. Lucas, ¿podemos hablar en otro lugar?, sugerí con voz apenas audible, sin soltar mi mano, asintió. Había una resolución en su mirada que me resultaba imposible de descifrar. ¿Era ira, decepción o simplemente la frialdad calculada de alguien preparándose para una confrontación inevitable? Me excusé con el gerente, quien accedió de inmediato al ver que se trataba de un cliente importante. Lucas me condujo hasta su mesa privada en un rincón apartado del restaurante. El hombre con quien había estado hablando ya se había marchado, dejándonos una intimidad que en ese momento resultaba abrumadora. Siempre supe que había algo diferente en ti, comenzó Lucas una vez que nos sentamos. Tu mano tiene una pequeña cicatriz en la base del pulgar. La sentí innumerables veces durante ese año, aunque nunca pude verla. Emma no tiene ninguna cicatriz así. Me quedé en silencio, incapaz de negar lo evidente. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me mantuve firme. No iba a derrumbarme ahora. ¿Cómo lo supiste? ¿Qué era yo? Quiero decir, pregunté finalmente. Tu forma de tocar el piano respondió con una sonrisa amarga. Emma nunca supo tocar. Y luego cuando chocamos tu voz, has vuelto a tu tono natural, pero hay algo en el timbre que reconocería en cualquier parte. Me miró fijamente, como si intentara reconciliar dos imágenes distintas de la misma persona. ¿Por qué lo hiciste, Aria? Respiré hondo. Durante meses había ensayado este momento en mi mente, imaginando mil excusas, justificaciones y súplicas.
pero ahora, sentada frente a él, supe que solo la verdad serviría. Mi hermano necesitaba una operación urgente. Comencé manteniendo la mirada firme. La familia Smith ofreció pagar todos los gastos médicos y yo fingía ser Emma durante tu recuperación. Sé que no es excusa para lo que hice, pero en ese momento parecía la única salida. Lucas permaneció inmóvil escuchando con atención. No había ira en su rostro, solo una intensa concentración que me ponía aún más nerviosa. Y después de un año viviendo como mi esposa, simplemente te fuiste. Era parte del trato. Expliqué. Cuando Emma regresara, yo debía desaparecer. Emma nunca regresó, dijo Lucas y su tono contenía una frialdad que me heló la sangre. Después de recuperar la vista descubrí que la mujer que se presentaba como Emma en público era una actriz contratada por mi madre. La verdadera. Emma se había casado en Europa con un empresario italiano. La revelación me golpeó como una bofetada todo este tiempo pensando que había vuelto con su verdadero amor y resultaba que todo había sido otra mentira más. No lo sabía, murmuré genuinamente sorprendida. Lo supuse, respondió él, y su voz se suavizó un poco. Mi madre es experta en manipular a las personas. Probablemente te hizo creer muchas cosas que no eran ciertas. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Afuera, la noche había caído sobre la ciudad y las luces del restaurante proyectaban sombras danzantes sobre nuestros rostros. En ese momento, viéndolo tan cerca, pero sintiéndolo tan lejos, supe lo que tenía que hacer. No voy a pedirte perdón, Lucas, dije finalmente. Él arqueó una ceja claramente sorprendido por mi declaración. Lo que hice estuvo mal. Continué. Fingí ser alguien que no era. Te engañé cuando estabas más vulnerable. Acepté un trato que te usaba como peón en los juegos de tu madre y aunque tenía mis razones, no puedo justificar mis acciones. Entonces, preguntó con una expresión indescifrable. Entonces voy a asumir la responsabilidad de lo que hice, respondí con firmeza. No voy a esconderme detrás de excusas o circunstancias. Si quieres denunciarme, lo entenderé. Si quieres exponerme públicamente, lo aceptaré. Pero no voy a suplicar por un perdón que no merezco. Lucas me miró fijamente, como si estuviera viendo algo completamente nuevo en mí. Por un instante creí ver admiración en sus ojos, pero quizás solo. Era mi imaginación desesperada por encontrar algo positivo en esa situación. Durante ese año, dijo finalmente, ¿alguna vez sentiste algo real por mí? ¿O todo fue parte de la actuación? La pregunta me atravesó como una daga. Habría sido fácil mentir, decirle lo que quería escuchar, aprovechar esa pequeña apertura que me estaba ofreciendo, pero ya había tenido suficiente de mentiras. Me enamoré de ti, Lucas, confesé. Probablemente desde antes del accidente, cuando te veía comprar desayunos para los mendigos. Cerca de la escuela. Durante ese año, cada día era una lucha entre mis sentimientos reales y la culpa por el engaño, pero eso no cambia lo que hice. Lucas extendió su mano sobre la mesa como si quisiera alcanzar la mía, pero se detuvo a medio camino. Podríamos intentarlo, sugirió. Y por primera vez pude ver habilidad en sus ojos, empezar de nuevo, conocernos de verdad. Mi corazón dio un vuelco ante sus palabras. Era todo lo que había soñado durante meses. Una segunda oportunidad, la posibilidad de estar con él sin mentiras de por medio. Pero mientras lo miraba, recordé cada momento en que había fingido ser otra persona, cada caricia, cada beso dado bajo una identidad falsa. ¿Cómo podríamos construir algo sincero sobre esos cimientos? No, Lucas, respondí, sorprendiéndome incluso a mí misma con mi determinación. No podemos, ¿por qué no? Preguntó y la confusión en su rostro me partió el corazón. Porque lo nuestro comenzó con una mentira y siempre estaría ahí entre nosotros, expliqué. Además, no soy la misma persona que conociste. Esa mujer era una mezcla de Aria y Emma, un personaje creado para engañarte. Necesito descubrir quién soy yo realmente, sin máscaras ni papeles que interpretar. Me levanté lentamente, sintiendo que cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. Lucas me miraba con una mezcla de admiración y tristeza, como si estuviera presenciando algo precioso que se le escapa entre los dedos. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa triste. Creo que esta es la primera vez que te veo realmente. Asentí incapaz de responder por el nudo en mi garganta. Recogí mi bolso y me preparé para marcharme. Adiós, Lucas. Me despedí y por primera vez en mucho tiempo sentí que mis palabras eran completamente sinceras. Adiós, Aria, respondió él, y mi nombre en sus labios sonó como una promesa incumplida. Salí del restaurante sin mirar atrás, aunque cada fibra de mi ser me rogaba que lo hiciera. Las calles estaban húmedas por una llovizna reciente y el aire fresco de la noche me ayudó a aclarar mis pensamientos. Había perdido a Lucas, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía dueña de mis decisiones. Esa noche, al llegar a casa, William me recibió con su habitual sonrisa cálida. Su recuperación avanzaba bien y pronto podría valerse por sí mismo. Le conté todo lo ocurrido sin omitir nada. Era la primera vez que compartía la historia completa con alguien. ¿Estás segura de tu decisión?, me preguntó cuando terminé mi relato. Parece que él estaba dispuesto a perdonarte. No se trata de su perdón, respondí. Se trata de encontrarme a mí misma. No puedo definirme a través de Lucas o de cualquier otra persona. Necesito construir mi propio camino. Al día siguiente, renuncié al restaurante y comencé a buscar oportunidades más serias como pianista. No fue fácil.
Las puertas no se abrían con la misma facilidad para una desconocida que para la prometida de Lucas Smith. Pero por primera vez cada pequeño logro era completamente mío. Pasaron los meses y poco a poco fui construyendo mi reputación. Comencé dando clases particulares de piano, luego conseguí un puesto en una escuela de música y finalmente una oportunidad para hacer una audición en la filarmónica local. No era una gran orquesta, pero era un comienzo real basado en mi talento y no en mentiras. Ocasionalmente veía noticias sobre Lucas. Su empresa seguía prosperando y la prensa especulaba sobre su vida sentimental. Ahora que el compromiso con Emma había terminado oficialmente, a veces me preguntaba si pensaba en mí, si recordaba nuestro año juntos con la misma mezcla de nostalgia y dolor que yo sentía. Un año después de nuestro encuentro en el restaurante, recibí una invitación para un concierto benéfico organizado por la Fundación Smith. No especificaba quién la enviaba, pero no necesitaba ser un genio para adivinarlo. Por un momento, consideré rechazarla, pero algo dentro de mí me impulsó a aceptar. Quizás era curiosidad o tal vez la necesidad de cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. El día del concierto me presenté con un vestido sencillo pero elegante. No quería llamar la atención, solo quería estar presente como una más entre el público. Sin embargo, al entrar al auditorio, inmediatamente sentí su mirada sobre mí. Lucas estaba de pie junto al escenario, elegante como siempre, en su traje oscuro, conversando con algunas personas que reconocí como figuras importantes del mundo musical. Cuando nuestros ojos se encontraron, una leve sonrisa apareció en sus labios. Se disculpó con sus acompañantes y caminó hacia mí. Aria me saludó y mi nombre en su voz seguía provocándome escalofríos. No estaba seguro de que vendrías. Yo tampoco, admití con honestidad, pero me pareció descortés rechazar la invitación. Lucas asintió estudiándome con atención. Te ves diferente, comentó. Me siento diferente, respondí. Y era cierto. Ya no era la joven desesperada que había aceptado un trato imposible, ni la mujer enamorada que vivía una mentira. Era simplemente Aria con mis fortalezas y debilidades, mis aciertos y errores. He seguido tu carrera, dijo Lucas. Tu recital en el Conservatorio Municipal fue impresionante. Me sorprendió que supiera de ese pequeño concierto. No había sido un gran evento. Apenas unas docenas de personas en una sala modesta. ¿Estuviste allí?, pregunté intrigada. En la última fila admitió con una sonrisa tímida. No quería distraerte. No supe qué responder a eso. La idea de que Lucas hubiera estado observándome desde lejos, siguiendo mis pasos silenciosamente, me produjo una extraña mezcla de emociones. ¿Por qué me invitaste hoy?, pregunté directamente. Lucas pareció considerarlo un momento antes de responder. Porque quería que vieras esto, dijo entregándome un programa del evento que sostenía en la mano. Al revisarlo, noté que una parte importante del concierto estaba dedicada a recaudar fondos para becas musicales para jóvenes de escasos recursos. La fundación había creado un programa completo de apoyo a músicos emergentes. Tú me inspiraste esto, explicó Lucas al ver mi expresión sorprendida. Me hiciste darme cuenta de cuánto talento se pierde cuando las personas no tienen oportunidades. Sentí un nudo en la garganta. Era un gesto hermoso, mucho más significativo que cualquier declaración romántica. Gracias por venir, Aria. Continuó. No para verme a mí, sino para ser testigo de lo que has ayudado a crear. Cada joven que reciba una de estas becas te deberá un poco de su oportunidad. En ese momento, las luces comenzaron a atenuarse, indicando que el concierto estaba por comenzar. Debo irme, dijo Lucas. Tengo que dar el discurso de apertura, asentí aún procesando sus palabras. Cuando se dio la vuelta para marcharse, algo me impulsó a detenerlo. Lucas, lo llamé y él se volvió hacia mí. Gracias. Él sonrió. Una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. No, Aria. Gracias a ti por enseñarme que la redención comienza con uno mismo. Mientras lo veía alejarse hacia el escenario, sentí una extraña paz interior. Lo que una vez había comenzado como una mentira desesperada, había evolucionado en algo mucho más significativo para ambos. Esa noche, mientras escuchaba la música llenar el auditorio, comprendí que a veces los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. No sabía qué me depararía el futuro. Si Lucas y yo encontraríamos algún día un camino de regreso el uno al otro, esta vez sin mentiras ni engaños. Pero por primera vez sentía que cualquiera que fuera mi destino sería genuinamente mío y eso, más que cualquier romance o fantasía, era la verdadera redención que había estado buscando.